Buen día, vamos a dar inicio a nuestro curso de Inmunología General. La asignatura consta de 3 competencias. En la primera de ella hablaremos de todos los aspectos básicos de la inmunología. En la competencia número 2 vamos a hablar de todo lo relacionado con la inmunidad innata, con todas sus características y la manera en la que este tipo de inmunidad contribuye en la defensa del organismo. Por último, en la tercera competencia hablaremos de la inmunidad adaptativa, conocida también como inmunidad adquirida. Este tipo de inmunidad está mediada por linfocitos T y linfocitos B principalmente, por lo que hablaremos de las características de este tipo de células y de la manera en la que eliminan a los patógenos infecciosos o bien a células y moléculas extrañas. Aquí les muestro las abreviaturas que utilizaremos a lo largo de todo el curso. Estas abreviaturas y su significado se encuentran en un archivo en la plataforma. La competencia número 1, que es la que vamos a abordar a partir de este momento, consta principalmente de 3 puntos. El primero de ellos nos habla del desarrollo histórico de la inmunología. Luego vamos a hablar de todos los conceptos básicos que utilizaremos a lo largo del curso. Y finalmente abordaremos a las células y a los tejidos del sistema inmunológico. El material que ustedes pueden consultar para esta primera competencia son los capítulos 1 y 2 del libro Inmunología Celular y Molecular de Paul Caavas, así como el capítulo 1 del libro Inmunología de Janeway. Ambos se encuentran ya disponibles en la plataforma. Antes de iniciar con el primer punto de la competencia número 1, que es el desarrollo histórico, vamos a hablar de la inmunología. La inmunología es una ciencia cuyos inicios estuvieron estrechamente relacionados con los de la microbiología por razones obvias. Un microorganismo infeccioso que se introduce al organismo causa una enfermedad y a su vez desencadena mecanismos de defensa para resolver esa infección. Sin embargo, en la actualidad, la inmunología es una ciencia autónoma. Es una ciencia sólida y madura, completamente independiente de la microbiología y de cualquier otra ciencia. Podemos definirla como la ciencia que se encarga de estudiar todos los eventos celulares y moleculares que se van a desencadenar en el organismo después de que éste entra en contacto con microorganismos infecciosos o bien con células y moléculas que no son de origen infeccioso, pero que sí son ajenas o extrañas al organismo. Es importante resaltar que los mecanismos celulares y moleculares que se desencadenan contra un antígeno o un agente infeccioso son exactamente los mismos que se van a generar contra células y moléculas no infecciosas. Ahora bien, la inmunología no solamente estudia respuestas que son fisiológicas o que son normales. La inmunología también se encarga de estudiar respuestas inmunológicas nocivas o dañinas para el organismo. El sistema inmunológico tiene una característica fundamental, que es discriminar o diferenciar entre todo aquello que es propio de lo extraño o de lo ajeno, para solamente generar respuestas en contra de lo extraño y no contra lo propio. Sin embargo, en algunas ocasiones el sistema inmunológico falla, como todo sistema es susceptible a averiarse. Falla y entonces empieza a generar respuestas inmunológicas contra lo propio. En este caso se generan enfermedades que son crónicas, que son debilitantes y que pueden poner en peligro la vida del individuo. Es el caso de las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, entre muchas otras enfermedades autoinmunitarias adicionales. Existen otros casos en que las respuestas inmunológicas son inadecuadas o son exageradas contra sustancias inocuas. Y aquí hablamos de las
hipersensibilidades. En otras ocasiones, algunos componentes del sistema inmunológico están defectuosos y entonces el individuo se torna altamente susceptible a las infecciones porque su sistema inmunológico no se encuentra al 100. Hay algunos componentes que están alterados o que están dañados. Y aquí hablamos de inmunodeficiencias. Entonces, hay una rama de la inmunología que es la inmunopatología, que se encarga de estudiar estos tres tipos de respuestas inmunológicas anormales o anómalas, como las enfermedades autoinmunitarias, las hipersensibilidades y las inmunodeficiencias. Bueno, pues una vez que ya hablamos de lo que estudia la inmunología, ahora sí vamos a entrar con el primer punto de la competencia número 1, que es el desarrollo histórico. A lo largo de su historia, el hombre ha sido afectado en cuestiones de mortalidad por tres causas principales: la guerra, los fenómenos naturales, como por ejemplo terremotos, maremotos, huracanes, etcétera, y por las enfermedades infecciosas. Estas últimas, en forma de plagas, pestes o epidemias, han azotado y devastado comunidades enteras desde tiempos muy remotos. De hecho, en los relatos bíblicos se hace referencia a alguna de estas enfermedades, como por ejemplo la peste negra o peste bubónica, a la fiebre escarlata, conocida también como escarlatina, y la peste blanca, que no es otra cosa más que tuberculosis. En los tiempos modernos, la humanidad no ha estado exenta de sufrir algunas epidemias. Por ejemplo, la del virus del Nilo, la de la gripe aviar, en la década de los 80, la epidemia del SIDA, en 2009, la epidemia de influenza H1N1 y pues actualmente la que estamos padeciendo. Los resultados de estas epidemias modernas no han sido tan devastadores como los resultados de las plagas de la antigüedad, gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, como la introducción de los antibióticos y el desarrollo de las vacunas. Pero bueno, el avance de la ciencia y la tecnología ha tenido que ver con los resultados que han arrojado estas epidemias recientes. Pero en la antigüedad, donde no se contaba con antibióticos ni con vacunas, el único factor que determinaba el resultado de la enfermedad era el sistema de defensa. Y solamente aquellos individuos que contaban con un sistema de defensa eficiente eran los que lograban sobrevivir, desarrollar cierto grado de protección, y fueron ellos precisamente los que siguieron poblando al mundo, heredando ese eficiente sistema de defensa. En otras palabras, el sistema de defensa con el que en la actualidad contamos es resultado de la presión selectiva que han ejercido todas esas epidemias que han afectado al hombre a lo largo de su historia. Ahora bien, la palabra inmunidad deriva del vocablo latino immunitas. Y en un principio la palabra inmunidad se utilizaba para describir cierto tipo de privilegios que tenían algunas personas, por ejemplo, los reyes, los burgueses, el clero, las personas que trabajaban para el gobierno, etcétera. Estas personas podían dejar de cumplir con ciertas obligaciones cívicas y legales, como por ejemplo el pago de los impuestos, en el caso de los varones, la realización del servicio militar, o bien eran inmunes a evadir la acción de la justicia cuando cometían algún ilícito. Algo similar a lo que ocurre en nuestros días con la mentada inmunidad diplomática, ¿no? Pero eso es otro tema. La primera mención de inmunidad frente a una infección se le atribuye a un médico griego llamado Tucídides. Tucídides por primera vez describió y registró de manera oficial una plaga. Esa plaga fue la peste de la guerra del Peloponeso,
ocurrida alrededor del año 430 a.C., que afectó a Atenas y se extendió por gran parte del Peloponeso, de ahí su nombre, y mató a 2/3 partes de la población, es decir, de 3 individuos mató 2. Se cree que esta plaga fue especialmente letal porque era la primera vez que aparecía en esa región del mundo. Además, el carácter explosivo que adoptó el contagio impedía que los individuos desarrollaran inmunidad o protección. Las personas que lograron sobrevivir con la exposición repetida a la enfermedad lograron desarrollar cierto grado de protección y de esta manera la plaga se volvió menos severa. Tucídides describió los síntomas de esta enfermedad. Los describió como una brusca aparición de fiebre muy alta. La lengua y la garganta de los enfermos estaba sangrante. La piel estaba roja y amoratada y estallaba en pústulas para finalmente terminar con la vida del enfermo. En esos mismos escritos donde Tucídides dejó plasmados los síntomas de esta enfermedad, también elogiaba la devoción con la que las personas que se habían recuperado de la enfermedad cuidaban a los enfermos sin ningún riesgo de volver a contraer dicha enfermedad. Entonces, Tucídides señaló en sus escritos que quien se recuperaba de una enfermedad infecciosa quedaba inmune o protegido en contra de ella y rara vez volvía a padecerla, aún y cuando estuviera completamente expuesto a dicha enfermedad. Fue precisamente cuando se observó que quien sobrevivía a una infección ya no volvía a padecerla que la inmunología nace como una ciencia o como una disciplina. Aquí cabe resaltar que estas observaciones ya se habían realizado desde antes de los escritos de Tucídides. Sin embargo, no quedó un registro oficial. Algunos pueblos de la antigüedad, como los chinos, los turcos y los persas, se percataron que los individuos que enfermaban de viruela y lograban recuperarse ya no volvían a contraerla, aunque estuvieran en contacto directo con los enfermos. Pero pues como les comenté, no quedó un registro oficial de las observaciones de estos pueblos de la antigüedad. Por eso los historiadores le atribuyen a Tucídides la primera mención de inmunidad frente a una infección. Y fíjense que de hecho los chinos fueron los primeros, basados en esas observaciones, de tratar de inducir un estado de protección contra la viruela en las personas sanas. Lo que hacían era tomar costras de los individuos que sufrían algún caso no tan severo de viruela, las machacaban y se las daban a inhalar o bien se las inoculaban a los individuos sanos. Las personas que eran tratadas de esta manera podían enfermar de viruela o bien podían contraer otras enfermedades como sífilis o lepra, pero eso no importaba porque a cambio quedaban protegidos contra una enfermedad que era mucho más grave y potencialmente mortal en aquella época, que era la viruela. Bueno, pues esa forma de protección de los turcos llegó a oídos de esta señora, Lady Mary Montagu, quien era esposa del embajador inglés en Turquía. Y ella, convencida de las bondades de esa técnica, inoculó a uno de sus hijos. Tiempo más tarde inoculó al segundo de sus hijos y ellos no contrajeron nunca la viruela. Cuando el esposo de Lady Mary Montagu termina el cargo en Turquía, pues ellos regresan a Inglaterra. Y Lady Mary Montagu introduce ese método a Inglaterra y desde ahí ese método se extiende por toda Europa. A este método se le denominó método de la variolización y pues este método era riesgoso porque ya sabemos que las personas podían llegar a contraer la viruela o alguna otra enfermedad y estaba basado únicamente en la observación. El surgimiento de la inmunología como una ciencia experimental se le atribuye a un médico inglés llamado Edward Jenner.
Él, a finales del siglo XVIII, hizo algunas observaciones muy importantes para su época que llevaron a quizá el triunfo más grande en la medicina moderna, que fue la erradicación de la viruela. Bueno, pues en esa época ya se sabía que la viruela era una enfermedad muy grave y frecuentemente mortal. La viruela afectaba sobre todo a los niños, afectaba sobre todo a la población infantil y le ocasionaba graves lesiones pustulosas, tanto cutáneas como sistémicas. Cuando el individuo sobrevivía a la enfermedad, esta le dejaba cicatrices que eran deformantes y permanentes, pero como les digo, con mucha frecuencia, la enfermedad causaba la muerte. La primera observación que hizo Jenner fue que había una enfermedad en las vacas similar a la viruela humana, y esta viruela vacunal se le denominaba vaccinia, y la vaccinia ocasionaba en las vacas lesiones pustulosas, sobre todo en las zonas carentes de pelo como las ubres. Las personas que entraban en contacto con estas pústulas llegaban a infectarse de vaccinia. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los ordeñadores al recolectar la leche de estas vacas infectadas. Jenner también observó que los ordeñadores infectados con vaccinia desarrollaban pústulas limitadas a las manos. Estas pústulas sanaban rápida y espontáneamente, dejando cicatrices apenas perceptibles. La observación más importante fue que las personas que habían padecido vaccinia eran altamente resistentes a la viruela humana y de hecho eran muy solicitadas en las casas y en los hospitales para cuidar enfermos de viruela sin ningún riesgo de volver a contraer la temida enfermedad de aquella época. Con estos conocimientos, entre 1796 y 1798, Jenner inicia la inoculación de humanos utilizando material procedente de la vaccinia. Según la historia, el primer ser humano inoculado de esta manera fue un niño de 8 años llamado James Phipps. Este niño fue inoculado con el fluido procedente de las pústulas de una ordeñadora con vaccinia de nombre Sara Nelmes. Semanas después, el niño fue retado, pero ahora con material procedente de la viruela humana, y fue completamente resistente. El método de Jenner había sido un éxito. Entonces, muy pronto, pero de manera gradual, los médicos de toda Europa adoptaron el método de Jenner y el número de casos disminuyó drásticamente. Pero como todo en la vida, pues no faltaron los detractores que aseguraban que este método sería un fracaso, que los riesgos superaban a los beneficios y llegaron a mencionar que las personas inoculadas con el material procedente de la vaccinia iban a desarrollar características propias de la especie bovina, tal como lo muestra esta caricatura del siglo XVIII. Nada más alejado de la realidad, pues el método de Jenner, que desplazó a la inoculación, que utilizaba material de la viruela humana, fue muy eficaz. No presentó complicaciones y se siguió utilizando por muchos años. De hecho, se necesitaron casi 200 años para que la vacunación contra la viruela fuera universal, hasta que en 1977 se presentó el último caso en Somalia, en África, y 3 años después, en 1980, la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada. Y bueno, a pesar de lo exitoso del método de Jenner, tuvieron que pasar casi 100 años para que fuera aplicado a otra enfermedad. Esto debido en gran parte al desconocimiento que se tenía en aquella época
de los microorganismos infecciosos causantes de las diferentes enfermedades, porque cuando Jenner hizo su aportación, nada se sabía de esto. Fue hasta finales del siglo XIX que Koch demostró que las enfermedades eran producidas por microorganismos infecciosos. Entonces, conforme la microbiología floreció, la inmunología hizo lo propio. El primer abordaje plenamente científico en inmunología lo realizó un afamado científico francés, Louis Pasteur. Él, entre 1880 y 1885, encontró la manera de disminuir la virulencia de los microorganismos infecciosos, procedimiento conocido como atenuación, la cual ha sido la base de muchísimas vacunas. Pasteur es considerado padre de la inmunología gracias a las contribuciones tan importantes que realizó en este campo. Entre otras, desarrolló la vacuna contra el cólera de las aves, contra el anthrax y contra la rabia, empleando a los microorganismos causantes de estas enfermedades debilitados o atenuados de diferentes maneras para poder inducir una protección contra retos posteriores. Pasteur se encontraba buscando la manera de proteger a los animales de importancia económica como las aves o las reses de las enfermedades, cuando la casualidad combinada con su perspicaz observación lo llevó a su primer descubrimiento importante, que fue la atenuación de la bacteria causante del cólera de las aves y obviamente el consecuente desarrollo de la vacuna contra esta enfermedad. Pasteur cultivaba en medio líquido a la bacteria causante del cólera. Tomaba una alícuota de ese cultivo líquido de la bacteria, se lo inyectaba a las aves y pocas horas después estas aves se enfermaban y morían. Cuenta la historia que la primera casualidad viene cuando Pasteur y su equipo de trabajo salen de vacaciones, dejando un medio de cultivo con la bacteria olvidado. Al regresar al laboratorio, Pasteur se percata de este olvido y su curiosidad lo llevó a tomar una alícuota de ese medio de cultivo envejecido e inocularlo en unas aves y observar qué era lo que pasaba, y pues lo hizo y no pasó nada. Las aves no se enfermaron ni tampoco se murieron. Era posible pensar que la bacteria ya estaba muerta. ¿Por qué? Porque los nutrientes del medio que la bacteria necesita para estarse replicando y para poder sobrevivir, pues ya estaban agotados con el paso del tiempo. Pues bueno, la segunda casualidad que menciona la historia es que el abastecimiento de aves en el laboratorio de Pasteur pues era limitado, tenía poquitas aves. Así que cuando prepararon medio de cultivo nuevo con la bacteria virulenta, inocularon, entre otras aves, a esas mismas gallinas que habían recibido la bacteria del cultivo envejecido. Todas las aves, con excepción de esas que habían recibido el cultivo bacteriano envejecido, todas murieron, excepto esas. Entonces, con esto Pasteur demostró que inyectando una alícuota de un cultivo envejecido, es decir, inyectando a la bacteria causante del cólera debilitada o atenuada, era posible producir una versión disminuida de la enfermedad e inducir inmunidad o protección contra un reto posterior con la bacteria virulenta. Y para quienes dijeron que estos descubrimientos de Pasteur habían sido fortuitos, su respuesta: en el campo de la observación, la suerte o la fortuna favorece solamente a las mentes preparadas, y evidentemente la mente de Pasteur estaba más que preparada. Y como para que no quedara duda y callar más bocas, Pasteur extendió estos conocimientos a otras dos enfermedades y desarrolló las vacunas contra la rabia y contra el anthrax.
Uno de los experimentos públicos más famosos de Pasteur fue la protección contra el anthrax, que fue realizado en una granja a las afueras de París frente a un jurado conformado por importantes personalidades científicas y del gobierno. En este caso, el bacilo causante del anthrax fue atenuado por calentamiento, es decir, la bacteria fue cultivada en lugar de a 37 grados centígrados a 42 grados centígrados. Entonces lo que hizo Pasteur fue formar dos grupos de animales formados por ovejas, cabras y reses, y a uno de esos grupos le inyectó placebo. Al otro grupo, que era el grupo problema, le inyectó el bacilo cultivado a 42 grados, es decir, el bacilo debilitado o atenuado. Una vez que realizó la inoculación, dejó a los dos grupos de animales bajo resguardo, se retiró y a las semanas regresó con el bacilo cultivado a 37 grados centígrados, es decir, con el bacilo virulento. Y de igual manera procedió a inyectar a los dos grupos. Bueno, pues todos los animales que habían recibido placebo en la primera inoculación murieron, mientras que todos los animales que habían recibido en la primera inoculación al bacilo atenuado lograron sobrevivir. De esta manera, Pasteur demostró la eficiencia de su vacuna contra el anthrax. Con toda la importancia de lo anterior, la aportación más relevante de Pasteur fue el desarrollo de la vacuna contra la rabia, uno de los enemigos de todos los tiempos. Debido a que los experimentos de Pasteur eran del dominio público, un día llegó hasta su laboratorio una familia cuyo hijo había sido mordido gravemente por un perro rabioso. Después de mucha persuasión por parte de los padres, Pasteur accedió a la vacunación de este niño. Para la vacuna, utilizó extractos nerviosos de perros rabiosos desecados y envejecidos, salvando al niño Joseph Meister de manera espectacular. Como anécdota o como cultura general les cuento que este niño cuando creció fue el portero del Instituto Pasteur y se suicidó cuando los nazis intentaron profanar la tumba de Pasteur. Ironías de la vida, ¿no? Él vivió y murió por Pasteur. Bueno, a esa forma de generar inmunidad inoculando microorganismos atenuados, Pasteur lo llamó vacunación en honor a Jenner y su trabajo con la viruela vacunal. Estos triunfos prácticos llevaron al desarrollo de la inmunología, ya que los científicos de aquella época se enfocaron en tratar de encontrar el mecanismo encargado de la protección. Y el primero en manifestarse fue el zoólogo ruso Meshnikov, quien en 1883 estableció su teoría de la fagocitosis, en la cual la inmunidad mediada por células fagocíticas era la base de la defensa del organismo. Esta teoría, Meshnikov la propuso al observar que tiempo después de enterrar una espina en una estrella de mar, la espina se encontraba rodeada por células de tipo ameboide que intentaban devorar ese objeto extraño. Esas células de tipo ameboide que devoran todo tipo de partículas y que hoy sabemos juegan un papel muy importante en la defensa, tal y como lo propuso Meshnikov, son los fagocitos. Entre los fagocitos se encuentran los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que se dice que son fagocitos profesionales porque de sus principales funciones es la fagocitosis. Otro tipo de células que puede llevar a cabo muy bien esa función de la fagocitosis son las células dendríticas. No se consideran células fagocíticas profesionales porque estas tienen otras funciones también que son muy importantes, es decir, no es su principal función. El proceso de la fagocitosis consiste en la ingestión de alguna partícula o de algún patógeno infeccioso al interior de la célula en una vesícula que se denomina fagosoma. ¿Y para qué se lleva a cabo su ingestión? Bueno, para llevar a cabo su degradación, para llevar a cabo su destrucción. Aquí vemos los fagocitos profesionales, los monocitos, macrófagos y neutrófilos.
Pero ya quedamos que también las células dendríticas son células fagocíticas muy buenas, aunque no son profesionales. Aquí vamos a ver paso a paso el desarrollo del proceso de la fagocitosis. Como primer paso, o sea, lo primero que tiene que ocurrir para que se lleve a cabo la fagocitosis es la interacción entre un receptor que se encuentra sobre la superficie de la célula fagocítica con una estructura de la partícula que va a ser fagocitada. Después de esa interacción, el fagocito va a emitir prolongaciones citoplasmáticas, que son como estos bracitos que están aquí, que van a rodear a la partícula que va a ser fagocitada. A eso se les llama pseudópodos. Posteriormente, esa partícula va a ser ingerida y se va a encontrar localizada dentro de una vesícula que se denomina fagosoma. Ese fagosoma posteriormente se va a fusionar con los lisosomas y se va a formar una vesícula que ahora se va a llamar fagolisosoma. Las enzimas lisosomales se van a activar, esas enzimas lisosomales se llaman catepsinas y van a llevar a cabo la destrucción intravesicular de esa partícula que fue fagocitada. Es decir, se van a generar varios fragmentos de esa partícula. Algunos de esos fragmentos se van a unir a unas moléculas que se conocen como moléculas del MHC, moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, pero se abrevian como moléculas del MHC. Y entonces esas moléculas del MHC con el fragmento de la partícula van a viajar a la superficie de la célula y van a ser expresados en ella. Este es como un mecanismo que tiene la célula fagocítica para avisarle al resto del cuerpo lo que ella contiene en su interior. El resto de los fragmentos de la partícula fagocitada van a ser exocitados para ser eliminados del organismo.